Concilio de las Frías. Eso era una sanción y que yo no me iba a someter a esa sanción. O sea, que a mí nadie me tenía por qué adoctrinar nada. O sea, yo no estaba mal, no tenía ningún problema mental como para que nadie me diera algún curso para mejorar mi inclusividad. Entonces llegaron y nos pusieron un parlante en la puerta. Y golpeaba las ventanas. Wow. Sí. Y estaba Agustín Laje hablando. La universidad debería ser cuna de pluralidad de pensamiento, ¿verdad? Esa denuncia me demostró por qué yo no soy feminista. Y es porque... Bueno, bienvenidos al Concilio de las Frías. Estamos en un nuevo programa aquí con ustedes. Hoy tenemos un concilio especial que se llama el Concilio Bud Light, por la cerveza Bud Light. Todos conocemos el caso de la cerveza Bud Light y lo que pasó con Iván Mulvaney, y por eso le pusimos así. Es la persecución woke en las empresas y en las universidades específicamente. Hoy vamos a hablar de este caso para las universidades, pero por eso le hemos llamado así, por esta cerveza. Entonces, queremos que nos acompañen. Hoy vamos a tener un programa con invitadas especiales y vamos a pasarla muy bien. Lo primero que quiero que sepan es que tenemos varios casos de esta situación de persecución woke en las universidades. Básicamente, las universidades se han convertido en clústeres de adoctrinamiento en vez de centros de pensamiento. Y para poner un poco contexto internacional, antes de llegar a Costa Rica, queremos mencionar el caso de Jordan Peterson en Canadá. Es un caso muy importante y sonado en el mundo, porque Jordan Peterson se ha convertido en un líder de los valores conservadores. Y aquí ustedes saben que venimos a discutir temas polémicos de cultura, sociales, religiosos, espirituales, que traten de reconstruir esos valores conservadores que se perdieron en este mundo de la posverdad. Entonces, pues ese es el primer caso uno de los primeros casos más fuertes de lo que sucedió con el profesor, que fue perseguido en la Universidad de Toronto por negarse a los dictados del gobierno federal local en su universidad, que básicamente le prohibían no poderse expresar, no tener libertad de expresión en cuanto a los pronombres de género. Esto sucedió en el año 2016. Curiosamente, en Costa Rica pasó algo parecido en la Universidad Nacional en el 2017 y en el 2019 pasó algo parecido también en la UCR. La Universidad Nacional lo recordamos con el caso de Nicolás Márquez y Agustín Laje, y en el 2019 con el caso de la doctora Chinda Brandolino, que quiso presentarse en la UCR. Entonces, bueno, ahora Gilbert nos va a introducir a nuestras invitadas. Sí, de hecho, bueno, acá tenemos dos invitadas súper especiales. Tenemos a Abigail Quesada Fallas, que es provida, es antifeminista, es estudiante actualmente de Derecho y fue presidente del FEITEC en el periodo del 2022 a 2024. Y también a Caro Méndez Solís. Sí. Nos visita desde San Vito. Bueno, reside en San José. Sí. Desde San Vito de Cotobruz. Estudia Ingeniería Eléctrica, pertenece a la agrupación Provida, Juventud Disidente Provida, más conocido como Disidentes Universitarios, que trabajan en esta labor desde 2019. Y es representante, fue representante política en la universidad, tanto en el partido político de la FUCR como en la Asociación de Estudiantes de la carrera, ¿verdad? Acá en el set estamos, como siempre, Marco y su servidor Gilbert. Y pues vamos a iniciar este concilio oficialmente, brindando. Salud. ¡Salud! Salud. Una vez que ustedes se conectan, queremos aclarar, ¿verdad? Como siempre lo hacemos, que ustedes se convierten en delegados oficiales del concilio, así que nosotros queremos que nos hagan saber sus opiniones, lo que piensan con respecto al tema que desarrollemos acá, todo lo que se ponga sobre la mesa, si quieren refutar algo o apoyar alguna postura o lo que sea, nos los hacen saber ahí en los comentarios. Sin más, entonces queremos conocer un poco tal vez de las invitadas ahí, que nos cuenten cómo ha sido la imposición woke o cómo han percibido ustedes todas estas cuestiones o ideas progresistas que se han inmiscuido en las universidades a través de la fuerza política. No sé, tal vez, ¿quién quiere empezar? Dale. Avi. Bueno, buenas tardes, o bueno, no sé a qué hora estén viendo, pero hola. Muchas gracias más bien también por la invitación a ustedes dos. Qué chiva un espacio así para poder hablar tranquilamente de muchos temas que a veces nos limitan a hablar en otras partes, y entonces qué chiva que podamos tener un espacio así. Bueno, yo fui presidente de la FEITEC en el 2022 y hasta el 2024.
obviamente para llegar ahí tuve que hacer toda una campaña política y toda una cuestión, obviamente político, para poder llegar a ese espacio. La primera vez que realmente tuve que viví alguna situación por mi forma de pensar fue en el 2019, si no me equivoco, 2019-2020. La verdad no lo tengo muy claro. Pero una vida muy tranquila y en eso me llegó una denuncia, nada más. Y en realidad no entendía muy bien por qué, no tenía mucho contexto sobre nada. Era una denuncia en contra mía y otras 2 personas más. ¿En ese momento dónde se estaba desenvolviendo? En ese momento era representante estudiantil de la FEITEC, pero en el campus de San José, donde estudiaba arquitectura. Y entonces solamente era como representante en San José. Entonces, pero el presidente en ese momento, en el 2020, sí, era también de San José. Entonces teníamos como alguna cercanía ahí. Él tenía también pensamientos bastante conservadores como nosotros y tenía una persona vicepresidente que no los tenía, ¿verdad? Era pues en esa búsqueda de un espacio con mucho pensamiento distinto, ¿verdad? Entonces se tomó como personas de muchos lados y esa persona me preguntaba mucho, era muy constante la pregunta de por qué yo no era feminista, que por qué yo no era pro aborto y demás. Y entonces, pues yo lo tomaba como cualquier persona que quería saber, entonces yo le daba mis argumentos y listo, pero o sea, nunca yo realmente lo tomé como más allá. Entonces, en esa denuncia, la denuncia fue como por violencia de género y por violencia política y de género. Pero entonces yo no entendí nunca dónde cabía yo ahí. ¿Por qué? O sea, porque yo era mujer, Bueno, soy mujer. Entonces, exactamente. Entonces yo como que no entendía muy bien en dónde cabía yo ahí en la... ¿Cuál había sido el hecho? Sí, no sé. No especificaba ningún hecho puntual. Todos los hechos eran hacia el presidente, hacia la otra persona denunciada, y por mí realmente no era nada. O sea, no había ningún hecho. Entonces yo decía, no entiendo por qué estoy ahí. O sea, ¿cómo me defiendo de algo que ni siquiera está en la denuncia? O sea, fue muy extraño. ¿Y el presidente? Que por malos tratos, o sea, que por malos tratos, pero sin fecha, sin lugar, sin nada. Pues sí, o sea, tenían sus cosas, pero todo era muy ambiguo, o sea, era una cuestión muy de como subjetiva. soy mujer, usted me trata menos porque como yo soy la vicepresidenta, y esta cuestión, ¿verdad? Era muy, muy ambiguo todo realmente, y entonces a este muchacho pues era el machista, ¿verdad? O sea, fue una cuestión Machirulo muy... patriarcal. Sí. ¿Y eso fue a través de algún organismo? ¿Esa denuncia a través de un organismo interno Ajá, en el del TEC? Entonces, o sea, lo que se buscaba era que nos sacaran del TEC por 3 años o 2 años. Esa era como la pretensión. ¿Esa suspensión sería política? No. O sea, académica. Estudiar. De Ajá. estudiar. Ajá. No, hombre. Wow. De estudiar. Pues Y yo le iba a entonces, preguntar. obviamente, uno ¿Qué? como, o sea, ¿qué hago, verdad? O sea, ¿qué está pasando? Claro, sí, qué Y susto. cuando yo llegué allá a la denuncia, ella lo que decía era es que yo no puedo convivir con alguien que no sea feminista. No entiendo cómo Abigail no es feminista, ella me violenta porque ella no es feminista y entonces violenta mis Pero derechos. vos no habías dicho nada. Y no como- puede ser, y pues, o sea, digo, obviamente donde me preguntaba yo decía ¿por qué? O sea, Ajá, digamos, sí. si me Ahora, pregunta el ¿sabe por un qué, toque? ¿Por qué no sos feminista? porque obviamente eso Es como, me yo también me siento demostró. molestado. Esa denuncia me demostró por qué yo no soy feminista. Y es porque, a ver, ahorita cualquier persona, cualquier mujer puede decir lo que sea y simplemente el hombre es culpable, eso en primer lugar. Y se toma como una excusa ahora en el lugar de defender a las mujeres, más bien estamos teniendo, para mí, según mi percepción, estamos teniendo menos derechos porque nos están obligando a participar de espacios donde no queremos, con la política de paridad, por ejemplo, que simplemente las mujeres no quieren estudiar ingeniería, no, o sea, la mayoría de mujeres, eso es general, o sea, en términos porcentuales, la mayoría de mujeres no quieren estudiar ingeniería, prefieren estudiar preescolar. O sea, digamos, es una cuestión de Gustos. números, exacto. O sea, en términos de mayoría es así, pero ahora se está obligando a que las mujeres... Está muy bien que Caro quiera estudiar
ingeniería y excelente que tenga la posibilidad de hacerlo. Pero muy feo es cuando ya nos obligan a que tiene que ser usted la presidente no porque usted tenga las mejores capacidades, sino porque necesitamos generar... elección popular. Bueno, además, pero ¿Te sino parece porque que necesitamos generar o cubrir ese espacio porque ya el anterior fue hombre. O tenemos tiene que ser mujer este año porque sea, tiene que ser por mujer. capacidades, sino por algo, género. que no sea algo Exacto. orgánico o natural, sino que sea muy artificial o provocado. ¿Qué piensas sobre el tema de la justicia retroactiva? Solo para hacer un paréntesis en ese caso. Como de que, porque como por mucho tiempo los hombres ocuparon espacios que deberían haber sido ocupados también por mujeres, entonces hoy tenemos que retribuir de forma retroactiva esa justicia hacia el pasado. Bueno, en realidad para mí es muy ilógico castigar a una persona que no hizo el delito. Sí. O sea, así de sencillo. O sea, quienes hicieron eso vivieron hace muchísimos años y no tiene usted la culpa de lo que hizo su papá, ¿verdad? Yo no puedo meterle a usted a la cárcel porque su papá mató a alguien, no puedo. O sea, es la persona quien hizo el delito quien tiene que pagar de alguna forma. Entonces, digamos, además de que el pagar delito con delito o golpe con golpe realmente no es, para mí no es lo Ideal, correcto. Sí, o sea, no tiene sentido porque vamos a seguir en este círculo vicioso en el que siempre va a haber alguien menos que alguien. Nunca llegamos a esta igualdad que se busca o esta equidad que se busca. En la sentencia o en el Juicio. En el juicio, exacto. En el juicio, cuando estaban hablando, usted estaba contestando Fue patético. Sí, Fue unos días patéticos ¿puedo porque además recrear la escena en duraron mi 2 cabeza? días. Por favor. 2 días. 2 días de recursos del TEC, en donde abogados del TEC estaban ahí. Abogados y todo. Yo tuve que pagar abogados por aparte. O sea, el TEC no le ayudó a usted con... No, porque Y a la otra parte sí. ella tenía 3 abogados. ¿Del TEC? Uno del TEC, que es como el defensor estudiantil, entonces ya ella lo había acaparado, también era digamos. estudiante. Sí, O sea, pero tenés solo hay derecho. uno. No. O sea, solo hay uno y entonces No sí, puede tomar las dos posiciones. No, o sea, No, entonces jamás como sí. él lo había tomado, entonces ya no había otro. Pero bueno, lo que pasó Pero en ese digamos, momento... usted tuvo declaraciones en el momento, Sí, obviamente, sí. pero Sí, sí, antes de... Y todo fue muy mediático, o sea, en realidad lo que empezó a salir fue que Abigail como es una machista. Por que- alguna publicación en sus redes personales. Esta o- muchacha tuvo mucho alcance político, realmente. Ella tuvo mucho alcance mediático, entonces salían cuanta cosa feminista había, ella salía diciendo pues nuestros nombres y que éramos, porque además obviamente yo sinceramente no logro quedarme callada. Entonces empecé a decir las cosas que las cosas no eran la realidad, o sea, digamos, ella era la que pasaba gritando en las reuniones, o sea, era una cuestión más bien muy difícil trabajar con esta persona. Y además de que a qué le importaba a alguien si yo era provida o no, o sea, eso no me definía mi trabajo en ese momento, ni nada, o sea, sus no, capacidades, no, digamos. para nada. Entonces, era como esta cuestión de que ella de verdad en el juicio lo que llegó, pues juicio. En el circo. Sí, en este circo, lo que llegó a decir fue que ella no podía compartir un espacio conmigo porque yo no la respetaba Su como presencia mujer. la violenta. Correcto. Okay. Entonces yo como, ok, o sea, digamos, y entonces yo sí fui también muy patética realmente en la forma de contestar el juicio. Yo llegué y dije como, bueno, una cuestión fue porque ella me obligó a hacer yo me molesté porque hicieron una publicación que decía, me acuerdo perfecto de la frase, que les diputades no te confundan en las redes sociales de FEITEC. Entonces yo dije, ¿por qué si somos universitarios tenemos que hablar de esta forma? Ajá. O sea, podemos perfectamente decir que las diputaciones no te confundan y estamos siendo inclusivos, si así quieres serlo. Pero hablar con les diputades no te confundan, entonces yo decía, no, estamos jugando como cuando yo era chiquitita que decía, mami, no, ni me jegue conmigo, ¿verdad? O sea, como de que empezaba a hablar en para que nadie me entendiera, según yo. Y entonces... Entonces eso fue lo que, o sea, yo así llegué al juicio, o sea, eso, así de patético era el juicio, o sea, así llegué yo también a decir las realidades. Entonces, al final, obviamente, no nos sancionaron ni nada, o sea, obviamente había una persona dentro del juzgado que eran profesores y administrativos y un abogado y demás. Había una de ellas que decía que nos tenían que dar cursos de pues... De sensibilización. Sí. Y de... Exacto.
Pero entonces yo siempre dije que eso era una sanción y que yo no me iba a someter a esa sanción. O sea, que a mí nadie me tenía por qué adoctrinar nada. O sea, yo no estaba mal, no tenía ningún problema mental como para que nadie me diera algún curso para mejorar mi inclusividad, para que me enseñaran a que sí tenía que decir que les diputadas nada, ¿verdad? O sea, no. No quieres ser inclusiva. No, gracias. No de ese tipo. Y entonces fue muy así, muy divertido. Muy divertido. La risa La pasé bomba. Las risas no faltaron. Que casi me sacan de la universidad por 3 años. No, pero eso... Ahora eso no se ríe, pero sí. en el momento fue... Bueno, fue mi primer denuncia. Entonces... Ay. Fue mi primer denuncia, entonces Por realmente defender la verdad. fue como muy... Obviamente sí, yo dije, ¿qué hago? O sea, ¿qué está pasando? ¿Cómo me defiendo? No tengo plata. O sea, digamos, eso era pagar un abogado. ¿Cuánto cuesta un abogado? Sí, claro. O sea... Y no es una sesión, son No, varias sesiones. ajá, además de que mientras la muchacha lloraba en toda la sesión por lo violentada que se había sentido, fue todo un día. Y entonces uno ahí aguantando todo ese tiempo. No, fue terrible. O sea, fue terrible, pero bueno, todo bien con eso, todo bien. Después de eso yo renuncié porque dije esto, o sea, me quita demasiado de mi tiempo. O sea, Sí. yo no puedo estar en Sí, tanto, o sea, no. Confirmo, no, estar en no. espacios políticos. No, Claro. no, Ok, quita pero entonces demasiado. se resolvió a favor tuyo, Sí, pero, sí. pero terminaste. Sí, o sea, yo tuve la O sea, a La favor resolución- significa que que todo queda en obviamente, paz, no, nada de más y hecho, ya. la resolución salió en como, mire, la que tiene problemas es usted. A ella. Trátese porque nadie le está haciendo nada, o sea, usted, si se siente violentado por la presencia de Abigail, la que tiene que tratarse es usted, básicamente. Gracias a Dios. Pero eso no fue o sea, fue gracias a que eso nosotros lo tuvimos que ay, no me acuerdo la palabra, pero o sea, salió una Apelar. resolución y tuvimos que apelar y ya en grandes instancias, entonces se resolucionó de una manera un poco coherente. Bueno, y la primera sanción en realidad fue no a mí, pero sí fue como de que a los otros 2 compañeros los pusieron a tomar algún tipo de curso y entonces no, ¿verdad? Porque además o sea, hubieron votos salvados. Fue esta muchacha que era de cultura y era una profesora de cultura y demás. Entonces, evidentemente, tiene este tipo de ideologías la mayoría. Entonces, fue como por esa línea y los otros que dijeron no, o sea, ¿qué está pasando? ¿Verdad? Y bueno, ya. Yo me salí y entonces mis compañeros en ese momento dijeron como, bueno, en eso otra persona renunció al consejo universitario. Entonces, los compañeros de la FEITEC en ese momento me pidieron que por favor volviera, pero como ahora no como representante de San José, sino como representante estudiantil en el consejo universitario. Entonces, en el 2021 fue la primera vez que yo participé en el consejo universitario y la primera sesión, yo en mi cuarto, o sea, era virtual, era una sesión virtual, Ajá. en mi cuarto yo tenía mi pañuelo pro vida Ay, no, detrás. güey. Y obviamente yo sabía que yo tenía mi pañuelo pro vida. A o sea, propósito, sí. pues a propósito no, pero el pañuelo pasa ahí hasta que lo Es su ocupe. cuarto, es su O sea, cuarto. Sí, ajá. punto, ya, o sea, sí. ¿qué más? Y entonces hicieron un receso para decirme que por favor lo quitara. Y entonces yo dije que no lo iba a quitar. Pero eso fue la primera sesión, o sea, eso fue día Claro, 1. claro. Y entonces Ajá. yo dije, yo no lo voy a quitar, o sea, ¿qué pasa? ¿Por qué? Y habían pasado otros momentos en los que yo veía, porque yo sí como que mantenía como informada del consejo universitario, se llama consejo institucional, yo mantenía informada y veía que había muchachas que aparecían, por ejemplo, del Departamento de Equidad de Género con los pañuelos Morados. morados o verdes. Entonces yo dije, ¿por qué? O sea, ¿por qué a mí sí me obligan a quitar mi pañuelo y a ellas no? Porque es que lo empezaron a vender como que ese era un espacio Neutro. Ujú. Seguro. Ajá, Sí, ese era un entonces espacio seguro. neutro, no teníamos por qué estar demostrando nuestras ideologías y yo le dije, perfecto, está bien, listo. Págueme Uber de mi casa al TEC y yo me voy a mi oficina y me pongo conecto. en la oficina y no pongo ningún pañuelo en mi oficina. Pero en mi cuarto usted no me va a obligar a quitar nada de mi cuarto. Porque es mi cuarto. Sí, sí. O sea, sí. Total. mi propiedad. Y entonces, pues ahí fue como, bueno, ya.
para no pelear, porque ese era como el primer día, de verdad. Entonces ya obviamente ahí fue como, madre, la odiamos, ¿verdad? Y no presentó el caso de las otras personas que utilizaban los otros Sí, pañuelos. o sea, obviamente yo fue como después mandé fotos y todo, porque yo obviamente, yo si algo tengo es que guardo muchas evidencias. Claro, después de esa primer caso de denuncia. Sí, entonces yo sí fui como de no me digan nada, o sea, y entonces obviamente en Twitter y en todo lado empezaron a salir mi foto y pobrecito, el pañuelo que tenía en ese momento era tenía como un dibujo de un bebé, entonces, o sea, como que era el bebé pintado así en la pancita, digamos, y era el pañuelo celeste, y entonces empezaron a hacer memes con el bebé y con mi foto y con esa cuestión, ¿verdad? Como por mucho tiempo, y yo no lo quité, o sea, no lo quité y al final nadie me dijo nada más, la verdad. Pero obviamente eso empezó a ocasionar que ya yo era la persona problemática, ya... Sí, ya estabas tachada Sí, de o sea, cosas. era el día 1. O sea, y yo me volví loca y dije que no me iba a quitar nada. O sea, que además... o sea, había gente con cuadros, por ejemplo, detrás. Y ¿por qué a mí no me gusta ese cuadro? ¿Por qué no lo quita? Yo no puedo obligar a nadie a quitar un cuadro. O sea, es mi cuarto, ¿verdad? Y entonces, bueno, ahí pasó eso, todo bien. No, tampoco pasó A más. no pasó a más. Simplemente ya Sí, no... fue una situación todo del momento y ya. Sí. No. Pero ahí solamente era consejo universitario. Se estaba acabando el tiempo del periodo actual, digamos, de ese momento, de la presidencia. Y no había nadie más. Y entonces también mis compañeros hicieron un grupo. Ellos hicieron su equipo. Y ahí fue de verdad un espacio muy bonito. Que eso, más allá de lo negativo, creo que esto es algo bien positivo que ha pasado. Mi vicepresidenta en ese momento, porque era pro aborto, feminista, pero era la persona que más me defendía a mí cuando hablaban sobre algún tema. ¿Era o es? Bueno, ya no estamos. ya no Y ella renunció antes por todo el tema de que pasó después. Ella renunció porque no aguantó. La presión. Pues no es que no aguantó tanta presión, sino que realmente era muy... Quiso evitarla, sí. Sí, era muy desgastante. Pero no, es que a lo que me refería es que sí, es que usted dijo, era abortista y era feminista. No, es. Ok, esa era la pregunta. Pero realmente es una persona con la que, o sea, yo creo que en ese tipo de espacios, sí. O sea, en ese tipo de espacios uno, no importa lo que usted crea, es que no importa. Ahí no estamos para hablar sobre, o sea, ese no es un grupo pro vida, no es un grupo pro tiene aborto. que apadrinarse bajo la bandera del TEC, digamos. Exacto. Ahí lo que hace, o sea, la FEITEC para mí, y era muy claro, la FEITEC para mí lo que hace es buscar el bienestar de la comunidad estudiantil. Eso es todo, o sea, nada más. ¿Dónde? Dentro del TEC. Entonces, ¿en qué? En actividades estudiantiles, en actividades académicas, en buscar mejoras, digamos, con los profesores, en buscar políticas de... whatever. no o sea, sentirse simplemente. Sí, discriminado. de acuerdo. Sí, entonces el lema de nuestro equipo fue que no te discriminen en una FEITEC que respeta y no te discrimina. Okay. Entonces eso fue un equipo realmente que íbamos, o sea, ese era nuestro lema, o sea, era claro, yo nunca mentí. O sea, nunca mentí. En mi Instagram ustedes se meten y dice pro vida, antifeminista, o sea, lo dice claro. Sí, Y yo así recuerdo hubiera esa buenas campaña. ¿Tienes una votaciones. foto con ella? La vicepresidenta. Sí. Me imagino, antifeminista y la feminista. Sí, de hecho, eso era como mucho la parte Pero yo del- recuerdo Sí, eso sí, sí. porque, de Bien hecho, inclusivo, será bien inclusivo y bien diverso, digamos. Sí. Entonces, me gustaría saber específicamente en qué contextos ella te defendía. Bueno, porque obviamente parte de la campaña, digamos, de la gente que no quería que votaran por nosotros es que Porque Abigail es pro vida. Y ella, pro vida. sí, pero yo no. O sea, ¿cuál es el problema? O sea, digamos, es que nunca... Bueno, una cuestión, por ejemplo, para mí, un hito importante en nuestra gestión fue cuando fuimos, no sé si Caro se acuerda, cuando fuimos a la marcha del 8M, yo siempre dije, nosotros no vamos a hacer actividades que no sean para todas las personas. Entonces, yo no me siento cómoda yendo al 8M. ¿Por qué? Porque me van a gritar, porque no puedo llevar mi pañuelo de pro vida y porque whatever. Entonces, ella dijo, hagamos vamos, marcha igual. Vamos y vamos a la marcha y vamos todos. Y el lema de la FEITEC de la marcha fue que nadie te defina cómo ser mujer. Okay. Entonces, íbamos todas y yo con mi pañuelo pro vida en la marcha
¿Y solo usted? del 8M. Wow. Solo yo. ¿Solo Sí. usted? pasó? Bueno, contanos qué pasó, qué pasó. Bueno, cuando la gente caminaba, cuando la gente gritaba algo hacia mí o lo que fuera, las otras muchachas que no me conocían, o sea, las otras mujeres del TEC que no me conocían, que simplemente iban en el bus con nosotros, me defendían. O sea, es que eso fue la cuestión. O sea, nosotros realmente empezamos a hacer esta inclusión en el TEC. O sea, como que lo primero que hice al montarme en el bus fue, buenas, yo soy Abigail, soy la presidente y soy pro vida. Voy a ir a la marcha con ustedes. Espero que todos nos podamos respetar juntas y no sé qué. Vamos a dar un espacio Porque también soy sororo. Sí, no, obvio, digamos, Ujú. sí. Y entonces todas las muchachas realmente fueron como de mae, sí. O sea, es que sí. Esto no. Y yo pregunté, ¿esta marcha es pro aborto? No, es pro mujer. Entonces puedo ir. Listo. Okay. Y entonces todo el mundo lo entendió muy bien. Bueno, de las compañeras con las que fuimos, Sí. digamos, de la gente del TEC. Y fue como un espacio muy, muy bonito realmente porque se empezaron a utilizar recursos en la inclusividad para mí, ¿verdad? O sea, como en este tipo de cosas. Después pasaron más cosas, pero no sé si quieren. Está bien locochón. No, tenemos para desarrollar. Sí, súper bien, súper bien. Sí, sí. Carito, ¿usted nos cuenta algo de De- su experiencia de vida en la universidad y sus encuentros con, no sé, en las agrupaciones en las que ha participado? O si de manera también individual ha sufrido. Sí, bueno, yo creo que mi experiencia sí es un poco diferente a la de Abby. Tal vez no es tan expuesta como la figura de Abby. Yo creo que ha sido muy valiente, de hecho. Ha sido muy valiente en presentarse, ¿verdad? En el público, aún si tiene todos esos ataques. Yo creo que yo siempre le he dicho a Abby, es muy digno de admirar. Sin embargo, desde mi caso, yo tal vez he estado un poco más tras bastidores, ¿verdad? Acomodando las cosas. Bueno, con disidentes, quisiera contar un poco ahí como mi experiencia. En el 2022, ¿verdad? Estuvimos tratando de traer a Agustín Laje y la idea era, ¿verdad?, de traer a Agustín Laje a la UCR porque, bueno, muchos espacios se han abierto para charlas progresistas, ¿verdad?, que hablan de feminismo, que hablan de muchos temas que son de izquierda, por así decirlo. Las ¿verdad? maestrías feministas que Sí. ahora... Entonces, nosotros De queríamos género, sí, dar perfecto. una apertura, una pluralidad de pensamiento y eso fue siempre el enfoque que quisimos darle. Y sin embargo, fuimos tocando puerta por puerta y no las iban cerrando. ¿Por qué? Porque ya ellos saben qué tipo de problemas se pueden meter, ¿verdad? Igual que los de AVI los pueden tachar de X cosa, que tal Ok, vez pero ¿qué para... argumento te daban? A veces nada más decían, lo sentimos, no podemos prestarles el auditorio. Inclusive llegamos, o sea, la idea también era como que fuera la mayor cantidad de gente posible y uno de los auditorios más grandes de la UCR Aula Magna. es, pues sí, el aula magna. De cierta manera no lo negaron, ¿verdad? Porque creo que son como 800 espacios que hay en el aula magna por ahí. Y después, bueno, el auditorio de Derecho, que también, bueno, de hecho a mí me hace mucha gracia porque en otro momento estuve dentro del auditorio de Derecho y tienen una frase que, si mal no me recuerdo, es de Rodrigo Facio, que dice que la universidad debería ser cuna de pluralidad de pensamiento, ¿verdad? Me hace mucha gracia porque ese auditorio nos lo negaron. Diciendo que, bueno, de hecho, en ese momento, no sé si todavía, la persona que estaba encargada de administrar como en los más altos rangos de la Facultad de Derecho es argentina, de raíces argentinas feministas. Entonces, claro, traer un argentino que te iba a hablar Desde en lo contra Sí, de... evidentemente sabían quién era, además. Exacto, sí, sino sí, en sí, definitiva. Y así con varios auditorios, o sea, nosotros empezamos a pedir los auditorios con mucho tiempo de anticipación y poco a poco nos iban diciendo no. Y bueno, al final de cuentas, el auditorio de farmacia fue el que nos abrió las puertas. No pudimos tener como tantas personas como quisimos. De hecho, bueno, con la agrupación casi que llenamos el auditorio. Pero fue toda una experiencia también, Ese fue ¿verdad? el día que Porque- gritaron a Abigail renuncie en
legal, porque en la además... UCR. Ajá, Nada que ver. además. Wow. Y Abigail ni siquiera estaba como Yo ni en el siquiera- espacio, yo estaba en digamos. Limón, digamos. El de farmacia. Ajá, que el fue de en farmacia. Sí. Y además que, o sea, fue como una vara loquísima porque el auditorio como no es como el aula magna o el auditorio de derecho que son Es como... pequeño. Ajá, y que además no está tan como protegido. Entonces llegaron y nos pusieron un parlante en la Ajá. puerta. Y golpeaba las ventanas. Wow. Sí. Y estaba Agustín Laje hablando y decía, bueno, ahí ustedes pueden ver lo que yo estoy explicando. En ese momento estaba el tema de la batalla cultural, ¿verdad? Y el libro. Entonces, Sí. exacto. Ujú, ujú. Entonces, ¿Sabe que yo hice el agradecimiento, sabes? Sí, cierto. Ahí estás. Sí, entonces, o sea, eso es uno de los muchos ejemplos, ¿verdad? Antes también, en el 2000, en ese momento yo no estaba en Disidentes todavía. También había pasado que habíamos traído a otras personas que iban a dar una charla y afuera del auditorio estaban con tambores, con, ¿verdad? Y yo creo que eso ha sido como una muestra. También participé en eso. Sí, es cierto. Una muestra Gilbert en todo de espacio y cómo- todo lugar. Bien sapo. de cómo en los Omnipresente, espacios ¿no? donde vamos a hablar de feminismos, vamos a hablar de otros temas que no tengan nada que ver como con lo que exponía Agustín Laje, nadie va y se pone ahí con un parlante a poner canciones pro vida, digamos. O, Sí. o a gritar consignas que vayan en contra de esa ideología. Y yo creo que muy poca gente ha actuado tal vez como esas personas que nos cuenta hoy yo tengo una creencia, una ideología distinta a la tuya, pero creo que tenemos que apadrinarnos debajo de una sola bandera. Y de cierta forma, bueno, yo trabajé también en un partido político dentro de la UCR. Bueno, hay cosas más, cosas menos, ¿verdad? Pero cuando el partido político llegó a la federación, ahí estuve ya también como trabajando y haciendo cosas por aquí y por allá. En ese momento estaba la pandemia, quiero aclarar. Entonces yo no estaba acá en San José, estaba, como dice Gil, desde San Vito. Y tal vez no podía hacerme... tal vez no podía hacerme tan presente, ¿verdad? En el espacio físico. Pero recuerdo que era muy bonito trabajar con ellos porque era como... nunca me sentí como despreciada o como discriminada por ser X cosa. ¿Cómo se llama el partido? ¿Puedes mencionar? U-Factorial. Ok. Es el partido U-Factorial del perezoso. Ya después, así Qué nos buenazo. conocían, digamos, el del perezoso. Sí. Y es que además, después ya como que hay que renovar como lo de los nombres confirmar de que el partido sigue en la federación. Y ya como en ese Ellos momento ganaron la... Ganaron una, sí. ganamos una así. Era que muchos ingenieros por el factorial o matemáticos, actuarios. Bueno, cuando nació el proyecto de U-Factorial, yo no estaba presente, entonces no sabría decirte muy bien, pero sí, la idea del factorial era como de que cada vez fuéramos más personas dentro del partido. Y igual, la idea era como algo así como lo que decía Avi. Yo recuerdo inclusive en algún momento, no sé si fue con Avi o con alguna otra persona que estaba como fomentando este partido del TEC, de tener pluralismo, ¿verdad? De pensamiento, de pluralidad de pensamiento, y que no tuviera que ser respecto a una ideología nacional, ¿verdad? O del país que tuviéramos que trabajar, sino por los estudiantes, para los estudiantes. Entonces, bueno, ahí estuvimos varias personas de disidentes, inclusive trabajando. Varios disidentes. Sí, en ese momento que ganamos, hubo un disidente que estuvo en el consejo. En el consejo. Sí. Entonces, a mí me iban casi. Yo iba detrás de él, pero al final no fue a mí que me pusieron como... Representante de... no, es que... Suplente. De suplente, sí. Al final no fui yo, fue otra persona. Pero bueno, ahí seguimos trabajando. Y lo que iba a decir es que ya después, bueno, teníamos que confirmar de que el partido seguía, pero en eso aprobaron la ley de que el perezoso es un símbolo nacional. Ajá. Entonces ya no podíamos tener más el perezoso. No. Sí. Pero siempre disfruté mucho esa etapa. O sea, y dentro de la universidad yo creo que eso ha enriquecido mucho porque yo trabajé como secretaria de la junta directiva en su tiempo, después como representante ante el consejo, ¿verdad? Los partidos políticos tienen su representación dentro del consejo. Entonces, siempre me gustó como mucho el espacio que ellos me abrieron. De ahí en fuera, era como, bueno, alternativa, ¿verdad? Peleándose con el resto de partidos.
diciendo, bueno, yo lo sentía muy así, como a mí no fue el que se me ocurrió la idea, entonces esa idea no va. ¿Verdad? Y yo recuerdo estarme conectando todos los viernes de 1 a 5 de la tarde porque eran reuniones interminables en donde se estaban agarrando el pelo. Y al final de cuentas ni tomaban decisiones y bueno, lo dejamos para el otro viernes. Y yo decía, Dios mío, o sea, sí, no, súper cansado. Y es eso que dice Abigail, o sea, a veces es demasiado cansado estar en espacios de representación política. Y como estudiante, ¿verdad? Además, uno ya una carrera, yo estudio ingeniería eléctrica ahí en AU, y es demasiado pesado. Una pregunta, ¿cuál es el lugar, bueno, cómo está ahorita la juventud disidente de la UCR? O sea, lo que quiero saber ¿es un movimiento respetado ahorita o qué es lo que está sucediendo con juventud disidente hoy? Ok, bueno, hay que tomar en cuenta varias cosas, pero lo primero es que disidentes universitarios, tal como se conocía en el 2019, pasó a ser una asociación. Eso significa que ya nosotros tenemos una representación legal, ¿verdad? O sea, ya nos presentamos a nivel legal y tenemos responsabilidades legales. Yo creo que ahí también es importante acotar que muchas personas dicen, bueno, es que son los de las charlas o son los de aquí. Yo creo que es importante también, o me gustaría más bien decir que disidentes es más que charlas, ¿verdad? Tenemos coffee breaks, tenemos mucha acción social y muchas veces ¿Viviadas no tienen? ¿Viviadas no? Bueno. Hay una idea para que Por ahí, sí. Están invitados todos los disidentes. Sí. Coming soon. Se vienen cositas. Sí. Para que nos escuchen por ahí los demás disidentes, ¿verdad? Y bueno, de repente no somos tan queridos por algunos. Por algunas personas sí, ¿verdad? Pero tienen su lugar y su respeto en la universidad. Claro, o sea, de hecho, el nombre disidentes tiene peso. Sí. O sea, yo creo que nadie que esté como en esto de la cultura woke, o, ¿verdad? Inclusive de las derechas, no sabe qué es disidentes. Todos sabemos que más o menos ahí es disidentes tenemos una idea. Sí, en la universidad se sabe y quién... no solamente en la UCR, sino en todas las universidades. Ajá, y eso es parte de la transformación que se tuvo. Ya no era solo disidentes universitarios de la UCR, sino que primero se extendió como a las demás universidades. Públicas y privadas, y después se extendió como a las personas que quieran pertenecer juventud, general. Sí, juventud, en lo No que tenemos enmarcado universitaria. como, exacto, lo que está enmarcado legalmente como juventud. ¿Cuál fue el evento canónico? O sea, ¿cuál fue el evento que los hizo colocarse y decir tenemos nombre? O sea, estamos. Boom, estos disidentes. Sí. Toma, Estos Entonces, porque de disidentes universitarios a juventud disidente. Bueno, no, desde antes hubo. Desde antes, Ajá. sí. Por ejemplo, recuerdo la manta, pero creo que la manta no fue o sea, en el parqueo sociales. Creo que ese no fue más antes todavía había. Bueno, es que de repente todos tienen una versión diferente de cómo conocieron a disidentes, ¿verdad? Eso es súper emocionante porque además yo he reclutado a gente para la organización. Entonces conozco las historias de las personas que llegan, ¿verdad? Y cómo llegan. Entonces unas personas me decían lo de la manta de sociales, ¿verdad? Para quienes no saben qué es lo de la manta de sociales, nosotros pusimos una manta en el edificio de parqueos de sociales y no duró ni una hora. Se la robaron. Y es que, o sea, ese lugar es súper visible. Y era grande, era muchas gigante. zonas. ¿De cuánto por cuánto? Sí. Que era como 8 metros. Sí, algo así. Era Como bastante grande. 8 por 1 metro. O sea, 1 metro, porque la era baranda larga. La baranda Pero era no cortita, larga. pero era muy larga. Sí. Entonces, o sea, en Y cualquier decía- punto. Y era enfrente del edificio de políticas. Ajá, El de edificio, o sea, ciencias más. políticas. No, de sociales, dominado, creo. No, de- sociales. Sí, Era sí, el eso es parqueo. de Era sociales. al frente, Pues, que era el Ajá. parqueo. Políticas es uno de los edificios, pero sí, desde sociales, que es el edificio más woke Más que hay en la woke. UCR. Sí, Con sí. un puño derecho. Cierto, el puño Es derecho. un puño derecho. Ajá. Yo digo que hay que ponerle un pañuelo celeste a ese puño. Qué bonito. Así es. Sí, qué cool. Otra idea para tomar Sí, por ahí. sí. Ahí sí, sí. sí. No, eso lo Se voy a hacer yo, vienen eso lo voy a hacer yo. cositas por dos. Exacto. Eso sí. lo voy a hacer yo. 18 no me robar esa idea. Bueno, está bien. Ahí derechos de Pueden autor. apoyar. Vamos a tomarnos una foto para este podcast ahí Sí, en la parte sí, Por de- favor. Como Sí, pañuelos. sí podría ser. Perfectamente. Bueno, Sí, de aquí sí, salimos sí. para la UCR. Dale. Sí, Vamos sí. para allá. Y bueno, yo creo que bueno, después de eso, bueno, nos robaron la manta, ¿verdad? Y ya, Sí, ya o sea, sí. no hubo nada. Se fueron como a juicio, por así decirlo, como para ver por ¿Y qué hubo? habían robado la manta o quién robó la manta, porque No se habían supo. videos. Hay cámaras. Hay videos, sí. Yo creo que sí se logró. Yo no seguí mucho ese acontecimiento porque todavía no... Extraoficialmente hay nombres ahí
rostros? No, No. yo no sé, la verdad. Es que eso es lo que iba a decir que... O sea, fuera de cámaras no puede decir nada. Me manda un mensaje, por Sí, favor. Déjeme. Porque el que se encargó fue otro compañero, como todo este asunto. De hecho, yo creo que todavía hay como un juicio ahí pendiente ¿Todavía está? con No, la no. persona. Sí. Wow. Fue un masculino. Creo que es lo que ¿Una puedo decir. persona? ¿Solo una persona? Bueno, no sé si fue solo una persona, pero... Pero el A mayor ese fue el implicado que agarraron. Ajá, sí, ajá, a ese ajá, fue el ajá. que Ese agarraron. es el que tiene que dar al resto para que salga libre. Sí. Sí. Cántanos a todos. Le digo, impune. Advertido, ¿vale? Consejo. Sí. Y bueno, yo creo que después de eso, la marcha, tal vez que fue ese año, en 2019, en agosto, que ahí fue donde yo entré. Y que fue la primera El de vez agosto que... por la vida. Sí, y que ahí fue la primera vez que la juventud en general tuvo una representación como juventud en la marcha pro vida. Porque siempre es como, bueno, dicen como que son puras viejitas y Sí. católicas Y van y rezando rosario, evangélicas, sí. ¿verdad? Exacto. Católicas. Pandereta. Y de repente... Y sí, pero también. O sea, sí, pero no solo eso. No, yo creo que eso No es una limitado parte, una parte muy importante que estamos trabajando y queremos darle más pie a eso. Es como, a final de cuentas, en la organización también ha habido personas que no son creyentes, que son paganas, y que inclusive yo me pongo a pensar, bueno, si recurrimos a personas que tal vez por su línea de pensamiento cristiana tienen algo que ver con lo pro vida, ¿por qué no acercarnos a las personas paganas, verdad? O que no creen en algo, Sí, que ateos, también no son, creyentes. que son pro vida, Sí. ¿verdad? O sea, sí, tal vez estoy usando el término pagano. Sí. No en un texto... En un contexto negativo. Sino porque esta Excomulgadas. esa persona con la al que estoy infierno. conversando y que me dice que es pagana se describe así, ¿verdad? Entonces tal vez yo digo, pero nos tenemos que acercar también a estas otras personas que también tienen el pensamiento pro vida. Y es que de hecho, o sea, yo no he visto al menos algún grupo representativo que sea más plural o más diverso o más inclusivo, no sé cómo llamarlo, que disidentes, porque, o sea, he encontrado de todo. Sí. O sea, rangos de edades, rangos Sí. de creencias, o sea, de todo. Sí. Y definitivamente, tal vez uno no va ahí como para hacer best friends, ¿verdad? Sí, Forever. no. Pero de repente uno encuentra dónde acuerparse. Porque yo recuerdo que cuando yo entré a la U, era como, bueno, yo vengo de largo y yo vengo con mis valores, vengo con mis creencias y yo no quiero que alguien por ahí en la universidad me arrastre. Y yo creo que es muy, muy fácil, aunque uno diga, tengo mis valores, tengo mi fe, es muy fácil que a uno lo arrastren a ciertas ideas. Incluso con Porque- solo arrastrarlo a callar para prevenir cualquier tipo de discriminación, digamos. Sí. Creo que es lo más común. Exacto. Y al final incluso. de cuentas, el hombre es un ser social Ujú, y ocupa sentirse... Para ajustarse, para sí, acoplarse. exacto, ocupa ser incluido en algún espacio. Entonces, obviamente, si los espacios que se le presentan y que hay son solamente esos, entonces ajusta sus ideas, ajusta su pensamiento y al final termina O por no lo menos solamente calla. ajustándolo, sino asumiéndolo. Sí. Y me ha pasado muchas veces que tal vez yo, bueno, es que yo soy muy, muy activa y yo, o sea, yo full soy transparente con todas las personas y trato de serlo así con todas las personas que me llegan a conocer. Y entonces me dicen como, ay, usted también es pro vida. Pero así me lo dicen hasta calladito, ¿verdad? Y es como, ajá. Y yo, ¿por qué? Sí. Y entonces me dice, ay, es que sí. Y el otro día te vi en un video. Y yo como, ay, ¿en serio? Así soy yo. Ajá, algo así. Pero entonces me doy cuenta que muchas veces los jóvenes estamos solos en la universidad. Al menos los pro vida estamos como dispersos. De hecho, sí. Bueno, hasta El ese problema entonces, es que ahorita ya yo no pienso tanto. que somos una mayoría silenciosa. Exacto. Ese es el asunto. Que Y es lo, trabajadora es y lo así. que es lo que tanto Honesta. es lo que tanto hemos hablado, porque bueno, perdón por meter ahí el caballo, pero Dale. digamos, en el TEC, de verdad que la mayoría, o sea, yo me pregunto, ¿cómo gané una elección? Yo iba a preguntar eso, de hecho. O sea, Porque de si verdad, hay ¿cómo gané una elección teniendo pocos votos en contra? En realidad, es porque a la gente no le interesa. O sea, en el TEC, por lo menos, TEC a la es gente no le interesa. Y hay unos 5 que Que hacen pegan mi mucho cara en bulla. el excusado, exacto. O sea, eso me pasó. Yo
O sea, en un orinal. Perdón por reírme de esto, Maje. pero es que esa, la situación es... No sí. tengo pruebas, pero tampoco dudas, la verdad. En tragicómica, fotos ¿no? de- ¿Verdad? Sí, hay fotos de eso. No, hombre, mándela. En No, o sea, pero... No, bueno, porque al DM, hay DM. otra, sí, porque hay otra persona conmigo, el ¿Puedo rector. buscarla en Google? rector. Sí, sí. Sí, es cierto. Sí. Rayos. En Sí, el sí. o sea, en un orinal, qué Esa cosa yo no me la más, sabía. qué cosa más degradante que Y baja, la o sea, cara de qué una bajo. persona en un orinal y de una mujer, porque entonces si vamos a ese, o sea, no respetan nada, pero ese no es el punto. El punto es que son unos 10, 15, como mucho 20, poniéndoles demasiado, que gritan, o sea, ese es el asunto, que gritan, pero en realidad hay una mayoría que necesita ese acompañamiento. Porque a mí, en ese momento que pasaron muchas cosas que pasaron en estos últimos años, de verdad no había día que yo no recibiera un mensaje de alguien diciéndome, Abigail, siga porque yo estoy muy feliz de que usted esté haciendo eso y de que haya llegado a ser presidente aún teniendo ese pensamiento. ¿Verdad? Y que son personas que no hablan. O sea, que usted se las topa en la calle y nunca le va a decir a otra persona, hey, eso no es verdad. ¿Verdad? No porque no lo piense, sino porque... Sí, da miedo. O sea, da miedo ver que a una Da persona... miedo y es un desgaste La están de poniendo en el tiempo y excusado. recursos. Exactamente, Sí, es que digamos, yo siempre pienso, van a a una exponer. persona como yo, ¿qué le voy a decir? O sea, digamos, yo no me voy a quedar callada. En el momento en el que alguien diga algo, yo directamente voy a empezar a hablar y vamos a... O sea, y voy a hacer lo que tenga que hacer. Claro, Pero, Uy. pero es en serio, digamos. Es que o sea, sí, imagínese una persona que no, ¿verdad? No todo el mundo es como nosotros, que nos podemos No estar solamente eso. así. Yo creo que hay una cosa que mencionaba Agustín Laje cuando vino a presentar el libro de Batalla Cultural en Vida Abundante que yo fui, y es el hecho de que las personas no siempre tienen los Yo argumentos. fui a ese también, dice Bueno, Ahí estaba yo. Y sí fue porque yo fui. yo vi a Mariano, pero... Entonces, Bueno, ¿sabes? Bueno, la cosa es que él decía que las personas necesitan educarse porque él no solo es un miedo como a enfrentarse, sino realmente no tengo las herramientas o los recursos, la educación o los argumentos para poder argumentar, valga la redundancia, de forma coherente lo que esta persona me ataca, y no sé qué voy a decirle, sé lo que creo, lo defiendo o no lo voy a dejar de creer. Más, y es que Pero- no es solamente Pero, ¿cómo eso, le porque... digo? ¿Qué le digo? Pero tampoco no solamente eso, porque la mayoría de gente que está también en la otra vereda, muchas veces lo que hacen es, como está mencionando, nada más hacer bulla, gritar, e insistir, ser incisivo con una idea. Y Porque ganan al final de espacio, cuentas- ganan espacio. Sí, exacto. No, Porque y si eso es usted, una si usted verdad. empieza a empujar, al final no van a decir nada, no tienen argumentos. ¿Por qué no aceptan debates, por ejemplo? Exacto, eso es lo que iba a ¿Por qué no decir. aceptan De debates? hecho, yo en todo esto que pasó, yo abrí 1000 espacios. O sea, yo me paré al pretil del TEC, digamos. Un día hice una plaza pública y sí, sí. O el homólogo. Ay, no, Cuando- es un homólogo. Es Cuando un yo me di homólogo. cuenta, como ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿El pretil? No. Legal, sí. Se llama pretil. Vos lo viste copiones. en Uber. Lo puedes buscar en Uber también. O sea, te sale como... el pretil del TEC. Respeten, por favor. Wow. Wow. Bueno, entonces me paré ahí y hice toda hice toda una Sea publicación inclusivo, diciendo hijo. tal día voy a estar ahí para responder sus preguntas. Ok. Adivinen cuánta gente fue. Nadie. Nadie. Y yo me paré ahí el día de más gente, o sea, que iba más gente a El mediodía al almuerzo de- frente ajá. del comedor. Sí. Y ni una Ese era sola el espacio persona se cultural de ese día. acercó. Sí, legal. O sea, ni una persona se acercó, y mentiras que no nos vieron porque andábamos con música, con camisas de Feitec, con las banderas Mantas, de Feitec, ajá. con todo. O sea, yo hice eso, boom, para Y que ahí, la ¿qué es gente aquí? No, pregúntenme aquí. literal Sí. venga y reclame Sí, lo que tenga que reclamar. Si hay tanto que decir, venga y lo hablamos. Ujú. Nadie llegó. Sí. Igual me pasaban diciendo, es que el viernes hay huelga para usted. Y yo llegaba. O sea, porque yo decía, qué bonito. O sea, qué bonito que lleguen a hablar. O sea, y que pueda yo decirle, o sea, así como Caro me preguntó a Abigail, ¿esto es cierto? Entonces yo pude decirle, mire, Caro, sí es cierto. Esto fue lo que pasó. O sea, como así de sencillo, y es muy, muy sencillo como poder conversar las cosas. Pero ese tipo de gente no lo hace. O sea, ese lado de la acera simplemente lo que se encarga es de gritar y hacerte sentir mal y, digamos, y dañarte. Y por eso yo siento que estamos del lado correcto. O sea, porque realmente es esa otra ideología, es una ideología demasiado violenta para mí. O sea, como que lo que busca es busca dañar, hace todo para dañar. En cambio, nosotros lo que pensamos es en salvar, en cuidar, en proteger, Pero por ejemplo, en respetar. digamos, Sí, salvando o sea, a tu amiga que es la vicepresidenta.
bueno, vicepresidente de... O sea, Sí, porque no existe lenta. Ajá, Solo existe lenta, lente. Lenta. Exacto, vicepresidente. Y entonces es un caso diferente. Y las chicas que te protegieron en la marcha. Evidentemente hay casos que se salen, o sea, son... Sí, pero yo creo que el problema real es que, de verdad, son 10. O sea, por grupo son 10. Son 10 personas que van a gritar demasiado. Bueno, si estamos en la UCR son 100. Quiero hacerles una pregunta. A Ajá. ver, llegados a este punto, todos y todas. Y todos. Y Todos. Por Que favor. les dipute. Nah. No te confundan. ¿Por qué los centros de pluralidad de pensamiento se han convertido en todo lo opuesto? Por visión del otro bando. Sí, son súper Yo estratégicos. pienso que esa es la única. O sea, nosotros seguimos dormidos. Exacto. O sea, digamos, ¿cuánta gente? ¿Cuántos de nosotros que estamos tal vez metidos en este... Nosotros. Nosotros que estamos metidos Hay en que ser este inclusives. ámbito tan... A ver, somos los más activos Sí, en de los más activos. somos de los En más el activos medio, sí. en el medio. Nos conocemos a nuestros... A los otros 3 cercanos. activos que hay. Y ya. ¿Y qué es lo que pasa? Eso también. O sea, que seguimos siendo muy pocos. Seguimos Los siendo muy famosos pocos. four cats. Y es que la mayor parte de puestos se toman por estas personas que hacen bulla. Exacto. Y porque ahora o sea, porque son visionarios. O sea, Agustín lo dice mucho tiempo. Ellos llevan demasiado tiempo trabajando y ellos Trabajando llevan esto. demasiado tiempo adelantado. Sí. Y nosotros lo que tenemos que hacer es, o sea, despertar. O sea, porque también yo lo he pensado. Digamos, el ámbito político es muy fuerte. Sí, es demasiado fuerte. Pero pocas veces lo llaman a uno a decirle, May, yo soy abogado, le ayudo. Ujú. Sí. Mentiras. Entonces, Sí, no hay ahí es vínculos, no hay contactos, exacto. no hay Ahí redes, es donde no hay- yo, digamos, Pero yo ya no personalmente estamos me ahí. lo he cuestionado. O sea, eso estuvimos hace un tiempo. Y ahorita con la batalla cultural, lo que pasó con el libro negro de la nueva izquierda. O sea, todo Mae, esto pero ha hecho de despertar un poco. estamos en pañales porque, digamos, En parte. Sí. vea usted que la izquierda, mae, lleva 1 o 2 siglos, mae, pensándose y repensándose y vea cómo ha ido ajustándose a los Sí, tiempos y la adaptándose, derecha. sí. Sí, el mismo Agustín lo dice también en la batalla cultural. La derecha, ¿qué es lo que ha hecho? La derecha se ha centrado en hacer tablas de Excel, en hacer que los sistemas Economía. funcionen. Exacto, en balas Exacto. económicas. No se ha metido en la ética y en la moral. Y en la cultura. Y E la incluso cultura, en la exacto. parte económica, que, bueno, es otro tema que no hemos hablado un poco, hemos hablado más de la ideología, pero digamos, yo soy de derecha y tengo pensamientos de derecha y también es una cuestión muy terrible dentro de las universidades. O sea, yo no pude trabajar. En esos 2 años yo no pude trabajar en la FEITEC. Solo defenderse. Sí. Defenderse. Sí, o sea, yo no pude trabajar. ¿Qué hizo usted? Mae, pocas Sí, denuncias, cosas. denuncias o y sea, denuncias. y me siento muy mal, o sea, me siento muy mal por no haber hecho todo lo que yo prometí hacer o que me prometí a mí misma incluso realizar o lograr, ¿verdad? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, ahorita, pues hay una FEITEC alineada con la administración. Entonces, tienen todo. O sea, tienen todo lo que necesitan, toda la cuestión. Como yo no quería votar a favor de propuestas en el Consejo Universitario, no había forma en las que me pudieran convencer, Sí. entonces simplemente me quitaban otra. O sea, digamos, así es como funciona, ¿verdad? Usted no va Quienes- aquí, nosotros la vamos allá. Exacto. Sí, Y entonces pasábamos Eso es en un esa ajedrez, lucha básicamente. constante y al final de cuentas yo lo comprendí así. O sea, yo soy una chiquita para ellos. Sí. O sea, Está empezando. yo soy Malcriada. mandato, una no. chiquita malcriada, literalmente, que ellos me tienen que enseñar cómo comportarme. Porque, o sea, así son en las reuniones. En esas reuniones que dice Caro, yo participaba en esas reuniones todos los días de mis vidas. Todos los días de mi vida estaba yo en esas reuniones. Y en todas las reuniones era, no, Abigail, es que usted no sabe porque usted no entiende la realidad. entiende, y, sí. o sea, y Te no es falta- esta Te cuestión... falta calle, te falta barrio. Ajá. Y no es esta cuestión de por qué ser joven, porque ahora está mucho esto del Adultocentrismo. adultocentrismo, entonces se cuida mucho en esa cuestión. Pero sí es mucho de Y usted, a pesar de usted que no ha es llegado a tanta estúpida. cara. Uy, wow. O sea, usted es Sí. estúpida por su forma de pensamiento. Y entonces, bueno, a eso llegamos, a que ahora en las clases de verdad se enseña que si usted no piensa de esta manera es estúpido. Sí, O sea, sí, y sí, se sí. toman... Y ahí es donde yo he criticado mucho, la verdad, y esto es muy controversial, pero yo he criticado demasiado la famosa autonomía universitaria. Bueno, muy bonito, perfecto, es necesarísimo, es maravillosa, o sea, las universidades públicas son lo mejor del mundo, sí, qué bonito,
Pero es que esa misma autonomía es que nos tiene ahí teniendo una clase en las que ahora, hablando rápidamente, por lo menos de esta mesa, Gilbert y yo hemos sido conversación de una clase. O sea, digamos, de que nos proyectan. De clases X. Clase X, o sea, es una clase en la que a alguien se le está pagando un salario para que dé clases de cómo no ser Gilbert o cómo no ser Abigail, cómo no ser Lucía, cómo no ser... O sea, y entonces ahí es donde, o sea... Lucía, Claro, comenta el son caso, casos Lucía. de estudio. Para no repetir. Al final. Bueno, Exactamente. si yo no Y conozco el somos caso mal. de Lucía, tal vez puedas Som- comentarnos cómo. Sí, el caso de Lucía es como el caso de Gilbert y el caso mío. O sea, digamos, de los que yo conozco es exactamente lo mismo. Se proyecta en la clase. Por La ejemplo, lista negra. Yo no sabía Sí, que sí, ustedes en la lista negra. Mike, qué honor. Es un galardón, una medalla que no se pone, ¿Quién es Lucía? pero Contanos. No sé. Lucía Arias. o sea, no, es una muchacha de la UCR que, ¿Qué es lo que no hay que yo hacer? tengo ¿Qué es hizo, qué es lo que no hay que aprender de ella? criticó el FES. O sea, lo que hizo fue hacer un artículo que criticó el FES. O sea, o por eso, digamos, supe yo sobre la cuestión. Creo que está haciendo un partido ahora. Fueron los que se tomaron la foto con el partido de Milei en la UCR. Ajá. Ok. ¿Verdad? Wow. Entonces, X, eso pasó y todo bien. Hasta el TEC no llegó. O sea, fue una cuestión de la UCR. Llegó al TEC ahorita en esta cuestión de la discusión del FES, ¿verdad? Porque obviamente a nadie le gusta. O sea, ahora lo mejor que pudo haber pasado en el TEC es que ya nosotros no estamos ahí, sinceramente, porque hemos criticado demasiado el manejo interno de las universidades. Y entonces... Los recursos. Sí, el manejo de los recursos. La plata. Y la distribución del FES y qué es lo que se hace con ese dinero. Y ¿Pero bueno, en qué sentido? ¿En qué sentido realmente? El despilfarro, o sea, Despilfarro, pero el mal uso. O y sea, no, por eso es que quiero que la quede claro. distribución también. No se trata de la La discusión distribución, exactamente. tradicional histórica de que no se distribuye bien entre las universidades, sino en el uso. no, para mí el tema era la redistribución del FES. O sea, si alguien ve mi cara en el TEC, lo que se imagina muy fácilmente es yo hablando era shot cada vez que Abigail diga redistribución, digamos. Porque de verdad... Y terminamos en el piso. Sí, o sea, podría llegar muy a cualquier espacio, digamos. Porque realmente en nuestra gestión eso sí fue algo muy, muy intenso. Entonces, obviamente a quienes no les interesa tienen... A ver, es que ellos tienen un aparato creado desde hace mucho tiempo, ya consolidado, que yo no tengo, que usted no tiene, que usted no tiene, que usted no tiene. Entonces, eso es pelear contra Goliat, de verdad. Ajá. O sea, eso es pelear contra una Y sin fuerza ser uno demasiado grande. Sí, sin tener uno ni siquiera la piedrita. Ese es el problema. Ni la onda. Ese es el problema. Entonces, bueno, esta muchacha hizo esta crítica, sí, por el tema ahorita. El tema está caliente, digamos. Ahorita están en la negociación en la asamblea. Pero y entonces, a Lucía están agarrándola para hablar en clases de Cómo no, o sea, de cómo no ser de Lucía. literal. Cómo ser O Lucía. sea, seas como Lucía. básicamente, ¿Cómo se llama ese curso? Para no llevarlo. es que no, tenés que llevarlo. O sea, si te querés graduar, Perdón. tenés que llevarlo. Si sos del O TEC. sea, sí. Si Oh, usted se ¿cómo se quiere llama? ¿Pero cómo graduar, se llama? es un seminario, no sé. Lo ensayamos antes de cámara. ¿Cómo te salió? ¿Vale? Disculpas. Es un seminario. Pero es optativo. No, No, tenés es de que llevarlo. realidad Tenés que nacional. llevar, tenés que Seminario, llevar uno, Es tres, como dentro de la digamos. formación humanística Y que usted está en la no sabe universidad. cuál profesor se va a tocar. O sea, Sí, bueno, es le va a esto que tocar. ha pasado. O sea, yo Esperemos por eso que ya no, salí de la profe. U. Sí, digamos, en la UCR se lleva historia, en humanidades yo se lleva me acuerdo. historia, filosofía, Seminario de Realidad Nacional, Ajá. Humanidades 1, Humanidades 2 humanidades 1, humanidades 2, que integran y esas que acabo de decir. literatura. Y seminario y repertorio. Que Y esos son repertorio. materias como que te forman humanísticamente y puedes llevar. ¿Ah, sí? Bueno, al menos en la UCR uno puede elegir. Exacto. Pero entonces dentro Pero de hoy su ya son otra autonomía, cosa. dentro Ajá. de su autonomía de profesor, de cátedra, entonces ellos pueden decidir qué es lo que van a dar en ese curso. Sí. Y lo que ese profesor decidió dar en ese curso ese día fue cómo no ser como Lucía, qué fue lo estúpido que hizo Gilbert o qué fue lo idiota que yo dije ese día. Sí. Entonces, literalmente, o sea, entonces los estudiantes se sientan viendo la proyección de lo que el profesor quiera decir. Muchos de estos son profesores de Y sin ciencias derecho uno a sociales. defenderse, porque digamos, también No lo uno... llama, ¿eh? Sí, exacto. Si a uno Es lo llamara, que uno estaría totalmente dispuesto yo- y Venga a obviamente a hablar, ir. venga a Sí, hablar. sí, Un sí, profesor, sí. De hecho, nosotros especialmente- fuimos una vez... ¿En serio? Para llegar y decir, pero- sí, qué estúpido lo que dice. ¿Cómo lo hizo? Me faltó ¿Qué está una pensando? coma. No quería hacerlo. No, que una vez nos invitaron a Mariano Murillo y a mí
a un conversatorio en la UCR en la escuela de... comunicación. ¿Cómo se llama esa carrera? Comunicación colectiva. Comunicación colectiva, ajá. De lo que yo estudié. Bueno, tal vez algún compañerito suyo fue. Pero Compañerito. Compañerite. Nos invitaron a ir a un debate sobre los programas. En aquel momento estaban en su del apogeo MEP. los programas de educación sexual del MEP. Nosotros íbamos a conversar con alguien que ellos iban a buscar. Era un grupo como de 5 personas que era un proyecto de un curso. Entonces querían hacer un conversatorio. Fueron y buscaron a la ministra de Educación en ese momento, a las personas que estuvieron asesorando los programas. Fueron a buscar diputados como a Paola Vega. Creo que buscaron también a esta otra señora, la señora. Larisa. No, la del Frente Elizabeth. Amplio. No, Sofía Guillén. No, la viejita. La de Nicaragua. Patricia Mora. Patricia Mora. A un montón de gente. Buscaron un montón de gente. Y todo el mundo dijo que no iba a ir a conversar con alguien más, que si querían ellos exponían. Entonces, como nosotros desde un principio dijimos que sí, a nosotros fueron los primeros que buscaron y dijimos que sí de una vez. Tontos. Y a todos ellos buscaron y a nadie, ¿verdad? Entonces, fuimos nosotros a presentar y obviamente todo el auditorio era de izquierda porque era la Facultad de Sociales. Con Y el puño derecho. Sí. Al que va a tener pañuelos en este Próximamente. tienen la y al sangre. final nos dijeron, cuando Mariano y yo expusimos, decían, literalmente pensábamos que iban a venir pastores a predicarnos algo y leer versículos para tratar de refutar la vara. Qué Y fuerte, al qué final, estigma. Oiga, sí, y al final dicen, es que legalmente creo que en muchas de las cosas, en casi todas, tienen razón, porque, exponíamos todos los casos y cómo se podía mejorar cada uno de los puntos de los programas de educación Hay sexual. esperanza en comunicación. No, de ese pero momento, porque si no- posiblemente. Podría Sí. ser si llevan cursos con nosotros. Pero sí, el ¿Cómo asunto si era ese, ser, mae. Abigail? ¿Cómo si ser, Gilbert? Y cómo si ser Lucía. ¿Y cómo si ser, Lucía? Pero sí, fue heavy, madre, porque no- Aquí estamos exponiendo justamente... esa fue una de las pocas oportunidades que hay como para uno poder conversar, pero sí, no hay que desaprovechar ninguna, creo yo. Ujú, muy Si importante. es que las llegamos a tener y nos las llegan a dar. Pero sí, es bastante curioso. Esa es una invitación. Estamos en Deberíamos límite de generar los nuestro espacios. tiempo. Sí, Sí, sí. pero creo que podemos llegar a concluir eso. Me interesaba mucho saber eso. ¿Qué pensás vos, así como para cerrar, respecto a lo que ha pasado en nuestras universidades, en los centros de pensamiento y cómo puede una persona mantenerse libre en su pensamiento y en su libertad de expresión también? O sea, poder ser libre para expresar y pensar de forma autónoma y crítica. Si las universidades, que son los lugares donde buscamos o tenemos ese recurso, ya no lo son. Ok. Bueno, yo creo que los valores que uno trae de la casa tienen mucho que ver. Las raíces que uno trae ahí por detrás lo ayudan a uno a mantenerse firme ante el viento que azota súper fuerte y que hace mucha bulla. Pero también creo que es importante que cuando uno llegue a la universidad, ¿verdad? Que es el centro de formación que la mayor parte de jóvenes escogen. Y si está viciado, escoger un grupo, no sé si específicamente amigos, amigas o... Amigues. Sí, si no me refiero tal vez... ¿Ahora quién podrá ayudarnos? Estamos completamente... No quiero ¿Dónde está publicitar la verdad? exactamente a disidentes, pero Ups, lo acabo de decir. pero una agrupación que te acuerpe. O sea, en la que vos te sientas cómodo, cómoda. ¿Por qué no disidentes? Claro. Como de... Sí, sí, sí. Yo, Gilbert, es tu momento. Pero te toca, güey. Porque te ayuda a recordar de dónde venís y de qué estás hecho también. Y de cómo esas personas te pueden ayudar cuando en la universidad te presentan un video de una mujer diciendo X, Y y Z argumento, que a veces tienen lógica. O sea, no crean. Hay argumentos que uno dice, pucha, sí, pero... Y en este caso, por ejemplo, en el aborto, hay argumentos en el aborto que te dicen, bueno, y en violación. Y mucha gente ya ahí se quedó, ¿verdad? O sea, en casos de violación, ¿el aborto qué? ¿Sí o no? Y yo creo que muchas veces uno necesita escuchar, no, tranquilo, estás bien. Vas por el camino correcto. Y yo creo que ese es como, además de la universidad, no quedarse con solo eso que da la universidad. Porque uno debería de criticar, y yo creo que eso es, lo decía un amigo de un grupo de oración universitaria, Go, de
de la renovación juvenil que yo estaba, decía, o sea, a mí me gusta criticar todo en tanto me haga crecer, ¿verdad? No es en detrimento de lo que ya creo. Entonces, no importa si es a favor o en contra, que yo estoy criticando este pensamiento que he tenido toda la vida, en tanto me haga crecer. Y yo creo que eso es súper importante porque muchas veces nosotros tenemos pensamientos que traemos de nuestros padres, pero como han sido de toda la vida, están ahí. Y cuando llegan a cuestionárnoslos es como, ¡ah! Mira, sí. Pero porque no nos lo cuestionamos nosotros primero, porque llegaron a cuestionárnoslo. Entonces yo creo que eso es importante también, de criticar absolutamente todo lo que tenemos en nuestra vida en tanto nos haga crecer. Y muchas veces ese crecimiento se logra a partir de un grupo de amigos, de organización, de formación. Y ojalá formación en la que vos sabes que te van a decir la verdad, ¿verdad? Bueno, ahí pueden entrar otros términos, ¿verdad? ¿Qué es la verdad? Y quién tiene la verdad, pero... Ajá, Otro tal vez podcast Abigail para eso. nos puede cerrar con un pensamiento alrededor de cómo encontrar la verdad, entonces. Uy. Sí, no, es que si estamos en un mundo tan confundido Wow, y la la verdad. universidad misma está Perdón, confundida. Sí, te cayó como lo más difícil. No, yo creo que en realidad Abigail nos es va a muy decir sencillo. la verdad. Sí, yo les voy a decir la verdad. No, yo creo que es muy sencillo de tener la respuesta, pero es muy difícil de ejecutar esa solución, digamos, que uno piensa. Yo creo que el participar de espacios es fundamental porque eso obliga a que la gente se sienta muy tranquilo cuando está en su círculo en el que todos piensan igual, ¿verdad? Pero cuando yo llegué con el pañuelo pro vida al CI, entonces tuvieron que sacar su pensamiento y algunos de ellos dijeron, pucha, sí, es que al Chile, ¿qué importa? O sea, ¿verdad? O sea, como que el hacer ese choque a la gente es importantísimo porque si no siguen pensando que ellos están en la verdad, ¿verdad? O sea, creo que el demostrar quiénes realmente somos es muy importante en todos este tipo de espacios y participar de ese tipo de espacios aún siendo muy cansado, aún siendo muy difícil, aún teniendo dificultades en el camino, creo que es muy importante participar. Pero, a ver, también creo que es fundamental eso que dice Caro, yo sé que suena muy, muy cliché, pero es que de verdad la solución está en la familia, en serio, creo que la solución está en la familia y como el pensamiento crítico de cada uno, porque yo siempre he dicho, no importa lo que usted piense, o sea, realmente no importa lo que usted piense, siempre y cuando me permita a mí también pensar. ¿Por qué? Porque entonces todos al final terminamos pensando y listo, vivimos en una sociedad, o sea, esa es la única forma de vivir en sociedad. Nunca vamos a estar de acuerdo todos, pero sí podemos vivir en una sociedad respetuosa con esa pluralidad de pensamientos. Entonces creo que esa es la verdad. O sea, como en la búsqueda de la verdad es llegar a entender que todas las personas son diferentes, que todas las personas tienen sus pensamientos de la forma en la que los tengan y tendrán su razón y tal vez yo voy a estar convencida de que no tal vez, yo estoy convencida de que ser pro vida es lo correcto porque no puede no puede, sí. O sea, lo correcto no puede ser matar a alguien, así de sencillo, digamos, y así lo vemos, digamos, tan claro, pero también yo, por ejemplo, con esta compañera que es pro aborto, yo le decía, dígame que usted entiende que usted está matando a un niño, ¿lo entiende? Listo, se lo respeto. ¿Por qué? Porque lo entiende, o sea, no lo está negando, no está negando la verdad, o sea, no está negando los hechos, simplemente está tomando una decisión con su moral, Sí. con sus creencias, con sus valores, con lo que cree correcto. Listo, un asesino cree que eso es lo correcto. Y listo, nada más que hay que encerrarlo, porque digamos, si no va a empezar a matar a todo el mundo. Pero Hágaseme payasito, ¿no? no, pero es que hay que dejar, o sea, la libertad de cada ser humano no puede ser nunca limitada. O sea, como que Pensar, siempre y cuando, hablar. exacto, pensar, hablar, sentir, decir, siempre y cuando no limite la de otra persona. Entonces creo que ahí tenemos la solución. O sea, esa es la solución. Simplemente que además permitamos que todo el mundo, por ejemplo, yo siempre digo, el día que quede
Dios guarde que del Frente Amplio nunca Uy, no, sí, como en el gobierno, pero está bien que estén ahí en la asamblea. Está bien que hayan dos que griten como locos. ¿Por qué? Porque algo van a sacar. O sea, digamos, algo van a hacer. Y hay gente que cree como ellos. Entonces está bien que tengan un espacio de representación. El problema es cuando limitan a otra persona que piensa diferente. Entonces creo que la solución es muy sencilla. Nada más que cómo llegamos a eso. Ahí el dilema. Pero la solución es muy sencilla. Simplemente empezar a respetarnos entre todos y así este tipo de cosas no van a suceder. Claro. Creo que le vamos a devolver un poco el honor a Bud Light este cierre de concilio, porque llegando a la conclusión de que básicamente necesitamos crecer entre todos, poder tener espacios para dialogar, y eso es lo que estamos buscando acá en el concilio de las frías. Entonces, bueno, salud. No sé si por el esto diálogo, vaya, ¿no? no sé si esto vaya a devolver las acciones a Bud Light, al menos este concilio, pero bueno, llegamos Con gusto. llegamos a conclusiones interesantes y esperamos que ustedes también estén chocando las frías ahí. No olviden Si no están de suscribirse. acuerdo, lo pueden escribir en los comentarios. Se ¿no? pueden suscribir, pueden seguirnos, pueden comentar. Son libres de escribir que también están en desacuerdo. Sí, por supuesto. Y salud ahí por eso, chóquelas. Salud.